hacía mucho tiempo que yo tenía ganas de invitar a esta zona de contagio a esta bestia literaria, a esta bestia musical, esta bestia alcohólica y otras cosas más que adoro, que es nada más y nada menos que Carlos Velázquez, mejor conocido en los bajos mundos de la literatura como la marrana negra de la literatura rosa o la marrana secas, gracias a este libro, porque Nave me preguntaba, pero ¿por qué le dices marrana? ¿Por qué soy muy gacho? No, pues por este chingoncísimo libro que fue el primero que yo leí de Carlos Velázquez, aunque primero en otra edición escribió la Biblia Vaquera. Entonces, bueno, hoy lo tenemos en zona de contagio, una tarde más de mucho calor, otro día de guerra en el mundo. Nave, hoy es día importante para ti, tu hija se gradúa, no es cualquier cosa. Sí, así es. Y Borrego en la Ciudad de México. Y bueno, pues mira, Carlos, gracias por estar con nosotros. Yo te voy a hacer una pregunta muy básica, pero que nunca te he preguntado. Y es, naciste en Torreón, en un lugar en donde no hay precisamente una cultura bollante y de eventos musicales, ferias del libro, incluso librerías, pero ¿cómo entras tú al mundo de las letras? O sea, ¿qué herramientas tenías tú para entrar al mundo de las letras y de la música desde ese pasado tuyo, pues? Bueno, pues antes de responder, pues hola muchachos, Salud. cada uno donde esté en salud. Aquí Salud. con mi vasito de cartón tratando de disimular, tratando de disimular, pero ya sé que no engaño a nadie. ¿Estás tomando? Vodka Ricky, dice, me Este es un reportan. vodka Ricky que es que estaba aquí abajo echando un trago y tuve que venir corriendo. Entonces le dije, póngamelo para llevar. Muy bien. Bueno, evidentemente, perdón, exactamente, nací en una ciudad postindustrial, ¿no? Como es Torreón, que forma parte de La Laguna, una ciudad donde básicamente la gente nace, crece y muere con el ideal de hacer lana. Entonces, por ejemplo, ahí hay varias empresas y varias compañías que tienen mucho dinero y que son reconocidas a nivel nacional e internacional, ¿no? Está la planta de Peñoles, está Lala, ¿no? Que es, digamos, que es uno de los mayores productores o quizás el número uno en México. Y así como eso hay mucha industria, hay maquiladoras, hay que hacen pantalón de mezclilla, o sea, los Levi's que tú vas y compras en Liverpool en 900, en 1100, en 1600, ahí los consigues acá por abajo del agua en 300, 400 varos. Entonces así es, nací en una ciudad en la que no le importa la cultura, en la que la cultura es, perdón que lo diga, pero la narcocultura, porque así es, como muchas partes del norte. Y yo nací y desde niño, pues, siempre fui bastante desmadroso, sobre todo desmadroso. Sí. Ser desmadroso, evidentemente me convertí en un candidato ideal para el rock. Entonces, desde muy niño, como desde los 8 años, empecé a escuchar música y fui cooptado por el rock. Entonces, al ser cooptado, al volverme un soldado de este army universal, empecé a sentir mucha curiosidad por lo que decían las letras de las canciones. Entonces escuchábamos rock en el barrio y hay muchísima gente que hoy en día escucha a Bob Dylan y ama a Bob Dylan, pero no entiende y no sabe lo que la canción está diciendo. Correcto. Hace justo unos días, hace el domingo pasado, estaba en casa, estaba en mi casa y llegó un amigo y empezamos a escuchar discos, viniles en este caso, y me contaba eso, que él le gusta mucho el rock, pero jamás ha entendido nada. Entonces esto habla muy bien del poder de la música, ¿no? O sea, no importa que haya una barrera idiomática, una barrera de conocimiento, el sonido es suficiente para esclavizarte y para arrastrarte a esta religión, ¿no? A esta religión del rock. Entonces, a partir de eso, yo dije, acá, hijo, pues que está cantando Scott Weiland, ¿no? Y al escuchar las canciones de, sobre todo el rock de los 90s, pues yo me empecé a interesar por lo que decían. Yo quería saber qué era lo que estaban diciendo
Y empecé a estudiar, porque no hay otra manera de llamarlo, sino así, ¿no? O sea, yo empecé a estudiar los booklets que venían, que incluían las lyrics de los CDs, porque aunque cuando yo era niño oía muchos cassettes, ya cuando fui adolescente, ya cuando empecé a tener esta hambre de coleccionar música, de poseer, de decir, hacer una colección, de ir y robar, comprar, pedir prestado, ahí yo ya quería saber qué decían las canciones, entonces empecé a estudiar los lyrics de los discos y la música una banda me fue llevando a otra y a otra y a otra y a otra y hasta que llegué, pues evidentemente a los grandes como Leonard Cohen, como Bob Dylan. Entonces yo sin saberlo, pues ya estaba leyendo la poesía más chingona del siglo XXI, ¿no? Y tan es así que pues a Dylan le dieron el Nobel. Entonces yo me imagino que toda esa gente que nació en los 60s, bueno, más bien, que escuchó rock en los 60s, en los 70s, que les echaban bullying o les echaban carrilla, les tiraban carro porque decían, pinche música del diablo, ¿no? Jamás esa gente jamás iba a imaginar, o sea, o los escuchas, como también fue mi caso, que pasado el tiempo, esa música que a nuestros padres les hacía encabronar, terminaría por convertirse en el nuevo canon poético del siglo presente. De hecho, hay una escena bien chida en Almost Famous, no sé si recuerdan esta película Claro. de Cameron Crowe, donde cuando llega la hermana de William Miller a su casa con un disco de Simon and Garfunkel, la mamá, antes de que entre a la casa, se para en la puerta y le quita el disco. Y entonces la chava le dice, mamá, pero esto es poesía. Y luego ella le dice, sí, pero es la poesía de los drogadictos. Claro. Entonces, pues sin quererlo, sin saberlo además y sin quererlo, cuando yo empiezo a hacer esto, pues empiezo a tener una preparación literaria, inconscientemente, ¿no? Directamente, pero inconscientemente. Y eso de alguna manera fue haciendo que mi vida se fuera cada vez trasladando más hacia las letras, ¿no? La literatura en general. Porque como yo no fui a la escuela, o sea, yo abandoné la prepa, deserté de la prepa, tampoco era un lector, o sea, yo empecé yo no fui el típico niño de que, o sea, de que lee Harry Potter a los 5 años, a los 7 años, de que le dan el libro ilustrado con los dinosaurios o la casita de cartón que se despliega y la madre, ¿no? No, yo era un pinche, o sea, yo vivía en la calle y me encantaba además, pero empecé tarde en la literatura, muy tarde a leer, pero empecé muy temprano a escribir, es decir, el tiempo en que me tardé de pasar de la lectura a la escritura fue muy breve, aunque me haya dilatado mucho tiempo en llegar a los libros de literatura como tal, porque yo leyendo lyrics y leyendo revistas sobre rock también, Claro. se leía muchas revistas sobre rock y sobre todo revistas gringas. Aunque Rulo me echa mucha carrilla porque dice que yo soy un producto de la mosca, pero está jodido. Claro que no. Yo leía un Cod, New Musical Express, la Rolling Gringa, todas esas revistas que podía comprar en libros y revistas, en una tienda de revistas de ahí de la ciudad. Muy, muy caras además. Y antes de darle la palabra a Nave, digo, esto que nos está contando pasó muchos años para que finalmente tuviéramos este libro, Mantén la música maldita, ¿verdad? Que hablaba de poetas drogadictos, pero digamos que este es un libro de música, pero en todas las crónicas, cuentos, artículos de Carlos, no en todas, pero en toda su obra existe siempre atraviesa siempre la música de alguna manera u otra. Le tengo especial cariño y se los voy a presumir, queridos compañeros de Zona de Contagio, porque, digo, aparte que me encanta cómo escribe Carlos, me dedico el libro. ¿Ya vieron? Para Mariana H., We sold our soul for rock and roll. Entonces, bueno, si quieren algo específico de música, yo diría que Mantén la música maldita, aunque insisto, está en toda la obra. Pero adelante, Nave. No, mira, lo primero que me llama la atención, sí, lo que leo tuyo siempre está tocado por la música, tocado no solamente, es sacudido, estremecido, transformado,
es un vehículo para tu obsesión. Y me llama la atención que hayas elegido la música, hayas elegido sobre la música la literatura. O sea, me parece una elección muy sana, muy decente, es la misma que yo hice, pero me gustaría saber por qué no te fuiste a comprar una guitarra eléctrica y a darle, o unos teclados, o unos tambores, como hicimos algunos, para después decepcionarnos, venderlos, malbaratarlos y volver a la pinche pluma. Muy bueno. Para llevarlos al First Cash, ¿no? A empeñar. Exactamente, a la casa de empeño. Bueno, es curioso porque cuando yo era joven, que tenían como unos 16, 17 años, antes de salir de la prepa, había una imagen que ahora pues me da una ternura increíble, pero en ese momento pues era el azote de las chavas que estaban en la escuela, ¿no? O sea, el güey que iba a clases, supuestamente, yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Iba a la escuela, a la prepa y traía colgada una guitarra al hombro. Entonces uno pensaba, este güey, ¿para qué chingados trae una guitarra a la escuela? Esto es una mamada, ¿no? O sea, ¿para qué llegas? Qué ridículo. Pero las morras así de, ¡ah! Suspirando por ese cabrón. Y entonces eso desataba fenómenos como que toda la pinche escuela al día siguiente estaba tratando de armar una banda de rock. Y el único güey, o uno de los pocos, que no quiso armar una banda de rock, pues fui yo, porque a pesar de que la música me gusta mucho y en esos momentos, en ese tiempo, yo tengo imágenes me imagino que nos ha pasado a todos, yo tengo imágenes de que estoy chavito, tengo como 16 años, y llego a mi cuarto, apago todas las luces, ¿no? Me quedo oscuras y pongo del Dark Side of the Moon, y así de que, güey, qué pedo, ¿no? O sea, sientes que estás viviendo la historia de la música y la historia de la humanidad por primera vez. Ahora ya no lo soporto, o sea, he escuchado tanto el disco que ya no lo puedo escuchar, o sea, no es que no me guste, pero lo escuché tanto, lo exprimí tanto que ahora ya no lo soporto el disco. Entonces yo hacía eso, pero jamás sentí el pulso porque muy dentro de mí tenía una cierta aspiración que era secreta en ese momento. Pues yo me acuerdo que cuando leía esas revistas de rock en mi cuarto y que quitaba ciertas fotos o recortaba algunos afiches y los ponía en la pared, ¿no? Como típico adolescente calenturiento, pero calenturiento por el rock, porque así como yo iba a las casas de mis cuates, que tenían sus pósters de Samantha Fox acá con las pinches tetotas al aire, que tenían así las páginas centrales de Playboy, o sea, mi porno era un póster de Led Zeppelin, así, un pinche póster de John Lennon, ese era mi porno. Entonces, cuando yo leía esas revistas, muy en el fondo, muy adentro de mí, o sea, yo quería como ser eso, ¿no? Ser el que está en la pluma y no en el escenario. Pero obviamente es algo que ni siquiera aspiraba a considerar seriamente, pues porque vivía en una ciudad donde hubo una escena rockera muy limitada, que duró muy poquito en los 90s, que hizo 2 o 3 bandillas ahí que jamás trascendieron, es decir, mi ciudad no se conoce por su rock, ¿no? Hay ciudades como Monterrey, digamos, fuera de la Ciudad de México, o Guadalajara, que sí tuvieron algún movimiento, pero pues en Tijuana, pero en mi caso, la banda más emblemática, más bien las que más a mí me gustaba, era una banda que se llamaba Niño, que eran muy buenos, y también había otra banda que se llamaba La Bebé. Yo creo que esas fueron las 2 bandas más grandes, que luego el baterista de La Bebé se hizo mundialmente famoso, digamos mundialmente en el mundo hispano, porque fue el baterista de Chicos de Barrio, pero cuando yo lo conocí, pues era un güey que tenía la greña larga hasta acá, todo de negro, ¿no? Y que lo veías caminar por la calle y decías, güey, ahí va un rocker, no mames. Y ahora, y luego 15 años después, ¿no? Lo veo vestido así con unos pantalones tumbados, con una playera de hockey, con unos tenis de básquetbol y tocando cumbias. Y dices, ay, cabrón, ¿cómo cambia el mundo? ¿Cómo cambian las cosas? Cambia, Es que sí. hasta los rockeros tienen hambre. Sí, no, a huevo. Cierto. ¿No? Sí, los rockeros tienen hambre y en este caso yo albergaba ese deseo secreto o sea, yo pensaba dentro de mí, puta, qué chido es esto,
lo chido que es. O sea, leía a los escritores de la Rolling, o sea, me acuerdo que leía los artículos de David Fricke, ¿es Fricke o Fricke, no? David Fricke. ¿No? Creo que sí es Freak o Freaky, no estoy seguro, yo Fricke. pensé que era Freak. De David Fricke, y yo quedaba embelesado de la manera en que estaba construida la historia alrededor del artista en cuestión. Y por esa razón nunca se me ocurrió como a formar una banda, y luego y luego resultó que llegué a la literatura, pero haciendo ficción, y es hasta que ya conseguí, por ejemplo, cierta posición, que pude volver, regresar, rebobinar la cinta y empezar a escribir sobre música. Porque si yo digamos, en el 90 y, digamos, antes de escribir La Biblia Vaquera, antes de escribir La Marrana, si yo, o sea, yo empecé a escribir sobre música, pero no tenía, digamos, la posibilidad de hacerlo como hoy. O sea, yo empecé a viajar al DF a partir del 2008 en adelante. Antes había ido un par de veces, pero a partir del 2008 hasta el presente no he dejado de ir. Entonces estoy todo el tiempo en conciertos, estoy todo el tiempo consumiendo libros sobre música, pero porque, digamos, ahora me puedo dar ese lujo. En aquellos años, si yo hubiera llegado a cualquier medio, pues me hubieran dicho, ¿y este cuate quién es? ¿No? O sea, tuve primero que ganarme un lugar en la ficción para de ahí poder saltar a, digamos, cierto periodismo musical. Claro, Borre. Exacto. Y ahora, ahí, digo, a mí de tus crónicas de conciertos me gustan mucho, y en general tus reseñas, no solo de conciertos de discos y de todo el ambiente musical, ¿no? Me gustan mucho, que como dices, pasas de la ficción a la no ficción, y llega un momento que te conviertes en el chico malo de la literatura, ¿no? Mucha gente te llama así, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte? Porque en su momento, nuestro querido Nave, junto con Guillermo Fadanelli, llegaron a ser esos mismos referentes como los chicos malos de la literatura, ¿no? Fadanelli más que Nave, por merecidas razones, ¿no? Pero ¿cómo es que llegues a hacer eso, ¿no? Y digas, oye, pero también me gustan las cosas cursis, o ¿cómo te manejas siendo eso? Y Borre, para agregarle también a lo que dices, que además sin ser hipócrita y sin ser forzado, o sea, ay, güey, me voy a hacer como que me gustan las drogas. No, güey, o sea, me consta. Es decir, no es una pose, sí es un estilo de vida que además lo retrata de manera muy simpática en muchas de sus crónicas. Entonces, eso sí hay que darle ese mérito, que no está posando. Claro. Lo dijo el país, ¿no? No lo digo yo. Yo jamás lo he dicho, pero lo dijo el país, ¿eh? El destroyer de la literatura mexicana. Entonces, cuando dijeron eso, así como, o sea, lo ponen a uno en aprietos, porque él es una reputación que uno tiene que mantener, ¿sabes? Entonces, o sea, ¿cómo pasé o sea, cómo voy digamos, de lo desastroso a lo cursi y regreso? Pues yo creo que en las crónicas hay muchas cosas que hacen que la gente se pueda identificar, y es sobre todo la honestidad. Hace unos días fue a mi casa un amigo que tiene un club de vinilos. Fue y montamos unas bocinas y pusimos discos y ya sabes, todo esto, ¿no? Y me empieza a hablar de las crónicas sobre música y me dice, me gustan tanto por esto y lo otro. Y lo que me llamó mucho la atención es que pasó una hora o dos y el güey me dice, oye, es que yo no leo. Por favor, recomiéndame algo, algunos libros, dime qué onda. Entonces me quedo pensando, ¿cómo? O sea, este cabrón no lee, pero sin embargo ha leído todos mis libros. Y eso me llama mucho la atención porque mucho de la gente que lee mis libros no es el público ordinario que consume literatura. O sea, hay mucha gente que compra mis libros, pero no lee libros de otros autores. O sea, no lee libros de otros autores mexicanos ni lee libros de otros autores de cualquier nacionalidad.
Y eso me sorprende mucho y es por ahí por donde yo creo que la gente hace este clic, ¿no? Porque esta honestidad que yo manejo en los libros hace que el ciudadano de a pie se pueda acercar a mi literatura. Lo mismo me pasa con las crónicas de conciertos, ¿no? Alguien me dice, ah, sí, me pone en red, yo estuve ahí en ese concierto, a mí me pasó lo mismo. Así, yo también me cagué en los calzones en un Vive Latino, ¿no? Yo también blackouteé Es atrás, literal. yo también blackouteé afuera de tal concierto. Y entonces, cuando escribo mucho sobre mi vida cotidiana, que escribo muchas cosas sobre mi hija, lo hago pues igual, de la manera natural, de la manera en la que están viviendo las cosas. Y hay muchas chavas que se me han acercado a decirme, y sobre todo chavas que son madres solteras, se han acercado a decirme que, pues qué chingón que yo escriba así sobre mi hija, que yo cuide a mi hija como la cuido y tal. Y yo les digo, no, pues, o sea, muchas gracias. Y me dijeron, y me dicen, no, es que el papá de mi hija es un cabrón y la chingada. Y es que yo, o sea, para que yo poder estar tranquilo, para yo poder ir a desmadrarme como me quiero desmadrar y como me gusta en en los conciertos o en las ferias del libro, tiene que estar pagada la colegiatura y tiene que estar todo en orden en casa para yo no sentir culpa y no sentir ningún remordimiento y sentir la libertad de que estoy haciendo lo que me da mi puta gana, pero no estoy faltando a mis obligaciones con ella. Y entonces luego esa gente piensa que yo soy un buen padre, pero no soy un buen padre. Quizás soy un mal padre, pero hago lo que tengo que hacer y es porque es mi obligación, es mi trabajo, es lo que debo hacer y ya. No, y lo que hago en las columnas a veces es escribir sobre esto, pero nunca lo hago buscando que me cuelguen una medalla. En mis redes sociales casi no hay fotos con mi hija, porque esa es una parte que me pertenece solo a mí, que no quiero compartir con nadie, que es para mí únicamente, y no estoy como esos otros, pues como toda esa gente que no cuida a sus hijos, pero que los ve el fin de semana y está todo el tiempo subiendo la foto de que hay mi hijo en el parque, mi hijo en el otro, cuando todos sabemos pues, que esa no es la realidad, ¿no? Sí. Y eso creo que también le da un plus a lo que hago, ¿no? Que es muy, pues es muy honesto lo que hago, o sea, soy tan honesto que cuando digo, que cuando hago babosadas, o sea, yo soy el primero en contarlo, en decirlo. Oye, quiero aprovechar que estás hablando de tu hija para la gente que nos ve y que no ha conocido este libro. Se llama El karma de vivir al norte y es justamente eso, ¿no? Todo lo que sucede cuando de un día para otro Carlos saca a su hija para llevarla al ballet y ve una cabeza tirada en el piso, ¿no? De un decapitado. Y me gusta mucho esta dedicatoria porque le dices para Celeste Velázquez, Piquito de Oro. Este libro de verdad es fundamental para entender también eso, ser un padre con una hija chiquita en el norte. Y otra, digamos, reforzando lo que dices de lo auténtico de tu literatura, el que peor sale parado en la literatura de Carlos Velázquez es Carlos Velázquez, porque se la pasa pendejándose a él mismo, y eso me encanta. Frases como esta. Dice, estaba completamente anestesiado. Lo que debía hacer era largarme a casa de un compa y ponerme a jalar cocaína. Pero en los premios a la estupidez del año he sacado el primer lugar en varias ediciones. O esta que está buenísima, que es, mi compa el poeta Carlos Reyes dice que soy caca pura y por lo tanto gusto de la caca, de arrastrarme por la mierda, pero que mi segundo deporte favorito es el autoengaño. Y yo creo que me gusta la alcurnia, pero en el fondo es falso. Yo pertenezco a la podredumbre. El, así como en el stand-up, Marrana, el tirarte las primeras piedras a ti mismo es una cuestión necesaria en la autoficción, en la autobiografía, ¿no? En la crónica personal. Pues es que es como, es que, o sea, yo creo que cuando pierdes, o sea, es un poco un lugar común, pero, si no, o sea, no sé, yo me estoy riendo todo el tiempo de todo, ¿no? O sea,
Cuando era niño en la primaria había dos tipos de gordo, ¿no? Uno, que es el gordo, el del que todo el mundo se burla y al que todo el mundo le hacen bullying, y luego el otro es el gordo cabrón que a todo el mundo molesta y a todo el mundo chinga y hace bullying. Entonces yo era del segundo. Sí, claro. Entonces todo el tiempo me estaba riendo y todo el tiempo me estaba burlando de todo, y ha habido cosas, me han pasado cosas tan cagadas que sería un total desperdicio no burlarme de mí mismo y no reírme de esas situaciones cómicas y chuscas que me pasan. O sea, yo creo que el momento en el que ya uno se empieza a tomar en serio es cuando empieza no solo a envejecer, sino a perder pues aquello que te ha llevado hasta donde estás, ¿no? Entonces, en el momento en el que, o sea, como por ejemplo, un caso, ¿no? Hace unos días tocaron los Smashing Pumpkins en la Ciudad de México. Cuando yo era muy joven, o sea, a mí los Smashing Pumpkins me encantaban. O sea, soñaba con esa banda. Yo me acuerdo que cuando estaban esperando la salida del Melancholy, yo soñé con el disco. Yo ya sabía que iba a ser un disco doble, ya sabía que un lado iba a ser la luna y que otro lado iba a ser el sol. O sea, estaba tan obsesionado que, o sea, yo dije, cuando me haga mi primer tatuaje, va a ser el logo de los Smashing Pumpkins. Evidentemente no lo tengo, no me lo hice. Entonces, yo tenía Siamese Dream y me encantaba esa banda, me encantaba. O sea, me gustaba mucho Nirvana, pero me parecía que los Smashing tenían un gran sonido y que eran una banda muy menospreciada, que no tenía el público que merecía, porque evidentemente todos los focos del grunge y del rock alternativo estaban puestos en Nirvana y en Pearl Jam. Entonces, el cantante, como todos lo sabemos, es Billy Corgan, ¿no? Pero Sí. ahora ya no es Billy Corgan y no quiere que le digan Billy Corgan, William Corgan. Y sale el güey en portadas de revistas de mascotas con sus gatos. O sea, es como si yo mañana le digo a Mariana, Mariana, no me digas marrana, dime don Carlos, dime señor Velázquez. O sea, pues no mames. O sea, no puedes, o sea, no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. No puedo llegar el día de que, ay, es que Billy se escucha como pendejo, como de niño, como de alguien que no está ya, sí, ¿no? A su altura. Entonces, eso es una mamada. O sea, yo creo que en el momento en el que caes en eso, empiezas a valer madre. Entonces, por esa razón, o sea, uno, uno no puede dejar de ser quien es, nada más pues por el qué dirán o por sí, o por ser, o por querer, pues sí, o sea, en este caso, ¿no? Pues como querer ser respetado dentro de la República del Atleta, ¿no? O pues querer ser respetado en el barrio, porque, o sea, no soy el padrino para que me besen la mano, ¿no? Claro, y ahí, no, si quieres tú, Nate, nada más que estás en silencio. Sí, ya. Adelante, No, Nate. adelante, no, ve tú, Alejandro, y yo sigo. No, digo, yo quería comentar que sí, Billy Corgan, yo también era un gran fan de los Smashing Pumpkins hasta que Billy Corgan se le deschavetó, pero todo, y ya hizo una sarta de estupideces, pero bueno, y no, ahora no los voy a ver. Pero bueno, si quieres, adelante, Nate. Pues qué bueno que no fuiste. Yo los vi la última vez con la gira de Oceanía y fue, o sea, horrible. O sea, estaba al concierto y yo estaba bostezando, así de que, o sea, ya quiero que esta chingadera se acabe y ya, yo creo que Billy Corgan lo deberían de meter en pastillas de Nitol y venderlo y sería un éxito, cabrón. Y entonces ahora me dijeron, ¿vas a ir? Le dije, no mames, o sea, prefiero ir o sea, es como ir a ver, o sea, no fui a ver los Smashing Pumpkins porque ahora es como ir a ver el 90s Pop Tours, pero en rock alternativo. No seas mamón. Pues Sí. en todo caso, mejor voy a ver el 90 Pop Tour y me echo un taco de ojo. Exacto. Muy bien, si quieres adelante ahora sí, Nate.
Sí, no, nada, no, a mí, bueno, yo también tengo ya bastante, híjole, rechazo a casi todos estos eventos musicales que siguen reciclándose y siguen queriendo exprimir las glorias de los pasados. A mí me da muchísima flojera prácticamente todas estas bandas que tuvieron un momento de gloria y que ahora quieren explotar la nostalgia. Entonces yo paso, pero bueno, me gustaría escucharte hablar más de eso. Pero también, por otro lado, tú y yo hemos coincidido en algunos eventos literarios y a mí me parecía, me llamó mucho la atención. Yo no te conocía más que de haberte leído, pero no te conocía personalmente. Y bueno, me llamó mucho la atención ver y me dio gusto verte en una posición muy combativa, muy de desafío a otros autores de nuestra generación, de mi generación, de generaciones anteriores, previas y demás. Me gustó ver pues que guardabas esta falta de respeto que en muchos escritores se vuelve como la norma, ¿no? Una vez que ya llega a cierto punto y te invitan a cosas, ya dejas de criticar y dejas de chingar. Y yo te vi a ti que seguías muy insolente, lo cual me pareció muy vitalizador, ¿no? De todos los eventos. No sé si quieres comentar un poco de eso. Bueno, yo tengo cierta idea sobre el campo literario en sí. O sea, no creo tanto en las peleas como gratuitas, pero en este caso sí lo que creo es que se tiene que, eh, o sea, se tienen que comparar, se tienen que, digamos, contraponer ciertas visiones sobre la literatura. Entonces yo creo que cuando las visiones sobre la literatura se rechazan unas a otras, se tratan de establecer unas por encima sobre otras, es cuando el campo literario va a crecer, ¿no? Porque cuando todo mundo dice, ay, qué bien escribe fulano, ay, qué bien escribe sutano, ay, qué bien escribe el de enfrente, ay, qué bien escribe el que vive a un lado, y jamás expresan lo que realmente piensan, más que en privado o en la mesa de una cantina, creo yo que eso es bastante dañino para el panorama, porque en la medida en que cada uno de nosotros trate de contraponer su propia visión sobre la de los demás, eso va a hacer que entre unos y otros cada vez tratemos de escribir mejor, y eso va a hacer que la literatura, que la calidad de nuestra literatura crezca y no se quede en un solo plano. Un ejemplo muy claro es lo que pasa en la literatura norteamericana, ¿no? O sea, la literatura norteamericana, estos escritores gringos siempre tienen la obsesión de escribir la gran novela norteamericana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que bajo esta, digamos, necesidad o esta idea, se han escrito un chingo de novelas muy cabronas, porque llega alguien y dice, no, yo voy a escribir la mejor novela norteamericana, y sale Fitzgerald con El Gran Gatsby. Entonces, imagínate que Fitzgerald hubiera dicho, no, Melville ya escribió Moby Dick, o sea, ya no voy a poder hacer una mejor novela, ya no voy a poder escribir la gran obra de las letras norteamericanas, ¿no? Entonces, creo que lo que yo veo mucho en la literatura mexicana, sobre todo, y también en la latinoamericana, pero sobre todo en la literatura mexicana, es que hay un cierto conformismo y un cierto amiguismo que es perjudicial para nuestro panorama. Yo creo que debería de haber un hambre muy cabrona por cada vez escribir mejor y escribir mejor sobre lo que nuestros colegas están haciendo. Entonces hay ocasiones en que alguien escribe un buen libro y ¿qué pasa? Que el libro pasa desapercibido por cuestiones totalmente ajenas a la calidad literaria, y luego pasa que hay un libro que es francamente muy malo y sin embargo recibe una atención que no se corresponde con
es que no debería existir, digamos, pugnas hacia adentro por cuestiones triviales, sino únicamente por mantener la sana calidad de nuestra literatura. Y por eso a veces he dicho cosas que a la gente no le cantan bien, pero en realidad, o sea, yo estoy, como les decía hace un momento, yo estoy muchas veces consciente de lo que digo, y lo que digo trato de decirlo abiertamente y no hacerlo como lo hacen muchos o en la mesa de una cantina por cuestiones de miedo a ser como, digamos, expulsados o de alguna manera etiquetados como indeseables por decir simple y sencillamente lo que piensan. O sea, hay tanta hipocresía en el medio que de verdad se quedarán sorprendidos de la cantidad de gente que llegan y le dicen a un autor, ay, cabrón, qué bonito escribes, me gustó mucho tu novela, ay, eres mi mejor amigo, eres mi mejor amiga, fírmamela, y se dan media vuelta y hablan pestes de eso. O sea, a mí no me gusta eso. O sea, yo digo lo que pienso, si un libro me gusta, lo voy a decir, y si un libro no me gusta, también lo voy a decir. Y esto es independientemente de si me cae bien o mal el autor. O sea, hay muchos autores que como personas me caen en los huevos, pero reconozco que escriben bien. Y hay muchos autores a los que adoro, que son mis hermanos, que son mis carnales, pero qué malos son. Esto me consta, ¿eh? Yo no voy a decir nombres, pero me consta que lo dice y pongamos, para no ser tan personales entre los escritores, yo siempre, ya sé que siempre lo digo, pero si vas a escribir de música, hay vacas sagradas con las que no te puedes meter o no te puedes meter. Y Carlos Velázquez lo ha hecho una y mil veces. La más memorable para mí es cuando el concierto de The Cure aquí en el Foro Sol, que duró 4 horas y media, y que Carlos, con toda esa honestidad brutal, como dice Andrés Calamaro, dijo, este tipo gelatinoso, grasoso, feo, viejo, bodrio, bla, 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 bla. Y me consta que sabe encarar imagínense los fans de The Cure que son de Hueso Colorado, específicamente de Robert Smith, pero no, lo sostiene y argumenta de regreso, ¿no? O sea, digamos, no tira la piedra y se esconde, sino que dice, a ver, venga, güey, te voy a argumentar por qué este concierto fue una mierda. Y Robert Smith apesta. Perdón, Borrebas. No, digo, la verdad es que qué lástima porque se nos está acabando un poquito el tiempo, ¿no? Y tenemos que ir cerrando, pero digo, Carlos, la obra de Carlos vale mucho la pena echarle un ojo. Libros como la Biblia Vaquera, ¿no? O el Pericazo Sarmiento, ¿no? Son en verdad joyas de la nueva literatura y que están al nivel de cualquiera de los escritores clásicos o como dicen, las vacas sagradas de la literatura, ¿no? Entonces, digo, yo con esta plática, con lo que he preguntado y con eso me quedo muy, muy contento. Muchas gracias, Carlos, ¿no? Y les dejo a Neif y a Mariana que a ver qué más quieren preguntar. Bueno, hay mucho, pero bueno, hace rato hablábamos con Mariana acerca de tu Pericazo Sarmiento, que bueno, es un rollo bastante, no sé si íntimo sea la palabra. ¿Cómo lo definirías? Pues Es distinto que los demás libros en muchos sentidos, ¿no? Pues es un balconeo, pues, así como, es balconearte. O sea, ya todo el mundo se imaginaba o sea, ya todo el mundo se imaginaba que yo consumía cocaína, pero ya con ese libro ya saben cuánto me meto, cuántos días me meto, dónde la compro, quiénes se meten conmigo, aunque claro, yo escribí este libro y recuerdo que cuando estaba a punto de irse a imprenta, todo el medio literario estaba temblando. O sea, Claro. y esto no lo voy a decir aquí porque más no tiene caso, esto no es nada más para el cotorreo entre la banda, pero así editores de grandes sellos estaban
mordiéndose las uñas porque pensaban que iban a aparecer en el libro. Pero claro, o sea, digamos, es un testimonio sobre mi paso por la cocaína, pero no era un censo ni iba a escribir los nombres de todas aquellas personas con las que me he metido algo, tanto dentro del campo literario o editorial o como fuera. Porque si yo hiciera eso, pues el pinche libro tendría 600 páginas, ¿no? Pero entonces habría como, sí, así, directores así, de sellos editoriales muy, muy grandes que estaban que iban a aparecer en el libro. La crónica que más me gusta de este libro, y eso que me gusta mucho, se llama Me hace falta ver más Bugs, y fue un momento de pánico en la vida de Carlos porque dijo, ahora sí, me está dando un infarto, y terminó en la Cruz Roja. Y al que sí menciona, y que me parece también incluso homenaje, es a Sergio González Rodríguez, y le llama a Sergio González Rodríguez y su muerte punk, que así fue, y estoy segura que lo toma como homenaje. Entonces, bueno, ahí está otro tipo de crónicas, como bien dices, Nave, pero siempre con esa garra y siempre con ese gancho al hígado que tiene Carlos Velázquez en su literatura. Por eso digo yo que la literatura de Carlos Velázquez tiene los huevos bien puestos. Pues sí, los tiene bien puestos, pero como les decía, no, o sea, no lo hago de manera deliberada. Si los tiene bien puestos es porque, o sea, ¿por qué no? Ya estás ahí, ¿por qué no contarlo todo? ¿Para qué ahorrarte? O sea, a mí me pasa que si yo voy a leer un libro de crónicas de cualquier autor, quiero que vaya hasta el fondo y me relate las entrañas del suceso, ¿no? Entonces yo igual también he sido lector, también soy un lector, y como no me gusta sentirme defraudado como lector al momento de escribir, tampoco me gusta defraudar a mis lectores. Completamente. Bueno, pues por mí es todo. Sabes que te amo y te adoro. Gracias por esta plática. Y Nave siempre tiene nuestro ponche final. Bueno, nada, a mí me parece bien importante y me encantaría haber hablado mucho más contigo, pero bueno, por lo menos ya tuvimos una probadita de Carlos Velázquez en esta zona de contagio. Y yo sí quería decir que a mí me parece importante tu trabajo y me parece muchísimo, muy vital, ¿no? Que siga siendo el mismo provocador incendiario que lleva siendo por décadas y que sigas sembrando un poco discordia y verdades dolorosas o verdades embarazosas, tanto en la crónica como en la literatura. Y además, porque yo pienso que sí, tu literatura no es un chingadazo. Pienso que tu literatura tiene un gran valor literario, o sea, es literatura, no es simplemente una colección de chismes o una colección de provocaciones, sino hay una búsqueda, hay una verdadera vena que viene ya mencionaste, igual desde Faulkner hasta, no sé, pasando por, qué sé yo, Bukowski, lo que queramos. No quiero embarrarte con nombres que a lo mejor te van a parecer comprometedores o poco atractivos. Simplemente es como lo lee un lector como yo, que cuando te encuentra, lo primero que siento es un gran honor y un orgullo de ver que la rabia, la incomodidad y la desazón siguen muy vivas, muy presentes, ¿no? Entonces, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Qué padrísimo haberte tenido. Esto es Zona de Contagio. Díganle a sus tías y a sus abuelitas que si quieren conocer a Carlos Velázquez, aquí es donde. Que no lo vayan a conocer en las líneas de coca, porque igual no se reponen de esa. Aquí lo pueden ver en una versión más sanitizada y ya después leer todos sus libros.